Todos tenemos en la historia cosas buenas, cosas no tan malas. Hay una frase que me gusta mucho que es de Gabriel García Márquez y dice: la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Tomen una fuerza y sobre todo crezcan para que nosotros tengamos la posibilidad de verlo y sobre todo agradecerlo. Por eso siempre digo que la apreciación es un paso previo a la gratitud. Pero si yo aprecio y después agradezco, hago que mi energía se enfoque a eso. Entonces, cuando no nos atrevemos a hablar bien de nosotros, probablemente es porque nos esté faltando apreciación, pero sobre todo, buscar la manera de que la gente nos compre, no nada más a través de lo que decimos, sino a través de lo que proyectamos y lo que hemos logrado generar con nosotros mismos. Primero es apreciar y luego agradecer. 100%. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar bien de nosotros mismos? ¿De dónde viene ese condicionamiento, ese aprendizaje de estarnos hablando a veces de una manera, no voy a decir grosera, pero es una manera desmotivante? No sé, no puedo, no merezco. O vas manejando y te vas a decir: ay, qué bruto soy, era por la izquierda, no por la derecha. Qué estúpido. ¿Por qué nos cuesta tanto? Renata Roa, experta en marca personal, experta en lectura de rostro, experta en desarrollo humano, experta en mindfulness. ¿Qué más decimos de ti? Qué cosa tan tremenda. Tu tercer libro, tu marca personal. ¿Por qué nos cuesta? Bueno, una serie de cosas y antes que otra cosa, gracias, doctor. Hola Al a toda la contrario, audiencia que nos gracias está por estar escuchando. aquí. Y no se pierdan el podcast de Renata Roa, muy pronto en Nació Más Claro. Qué fuerte. Estuvo buenazo, ¿verdad? Pero bueno, al final creo que hay que entender que somos una mezcla de 4 ingredientes importantísimos como seres humanos. La primera, y que para mí es una de las partes que se me hace súper interesante de entender, es que somos biología. Es decir, nuestros sistemas ya funcionan de una manera. Cómo pensamos, el mundo de las emociones, hay una parte que es biología. El segundo concepto tiene que ver con la cultura, es decir, nuestro entorno nos marca. El que yo viva en un lugar donde a lo mejor y me han dicho que uno tiene que ser humilde, uno no tiene que ser presumido, ay no, mire, y nos enfocamos en el error y no necesariamente en el acierto, nos marca. La tercera, nuestra historia familiar. Lamentablemente, el cómo hemos crecido, si de chiquito no teníamos presupuesto del error, que es uno de los conceptos que yo cada vez hablo y abrazo más. Doctor, no sé si usted creció con presupuesto del error, yo no. Y era bien perrucha conmigo. Y entonces me equivocaba por algo bien chiquito. Y era una tragedia que, bueno, ¿para qué le cuento? Una azotadez que decía, ay, pero qué terror. Cuando entendí que debería yo de tener ese presupuesto del error, no para acabármelo el primer día, porque hay banda que abusa, tampoco es para que le digamos tenemos presupuesto y hoy me lo acabo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Uno empieza entonces a entender que el error no nada más es sano porque nos ayuda a aprender, porque lamentablemente el cerebro a través del error sí nos ayuda a empezar a encontrar nuevas maneras, a ser más creativo y justamente aprendemos de esas cosas, porque si nos sale bien el cerebro no lo toma como algo doloroso que debería de resignificar. Aprendizaje. El aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta historia familiar, si no tuviste un presupuesto del error, muy probablemente estés justamente llenándote de estos fantasmas, de estas palabritas, de estas voces, de a la mejor tío que te hablaba muy fuerte y entonces empieza a volverse ahí como algo que cuando estamos en un contexto de no atención, este sistema basal, que es en donde vivimos cuando estamos trabajando en un 65% del tiempo, en un fin de semana llegamos a estar hasta el 85%, que es el sistema basal, es la parte donde yo no pongo atención en algo y entonces los pensamientos son desordenados, son caóticos, tengo vocecitas que a veces no son mías, pero que yo echo como mías, que ni siquiera distingo de quién son, y entonces se vuelve rumiante, se vuelve agresivo, se vuelve desafiante. Entonces, esta historia personal puede vivir justamente en este lugar donde el sistema basal empieza a tomar decisiones y empieza a generar o a controlar la narrativa. Y el cuarto justamente tiene que ver con el lenguaje. Entonces, partamos del hecho de que el ser humano está construido a través de 4 pilares: biología, cultura, historia familiar y lenguaje. Lamentablemente, el lenguaje es el único recurso que tenemos para empezar a hackear justamente el cómo nos hablamos y a partir de ahí empezar entonces a resignificar historia personal, empezar a cuestionar cultura y a tratar de hackear la biología.
Entonces, de estos 4 ingredientes, únicamente uno que tenemos como que es la parte consciente, que es únicamente el 5% de nuestra actividad, lo tenemos a nuestro servicio y ¿qué cree? No lo usamos porque estamos justamente reforzando, alimentando este sistema basal que es desordenado, es caótico y es bien perrucho. Tristemente, la historia personal también nos la recordamos de una manera negativa. Hace un momento dijiste la palabra historia personal. Todos tenemos en la historia cosas buenas, cosas no tan malas. Hay una frase que me gusta mucho que es de Gabriel García Márquez y dice, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Ay, qué bonita. Fíjate nada más, ¿cómo te recuerdas la vida y la cuentas? ¿Cómo te fueron con tus parejas anteriores? No, muy mal. Mira, el primero me maltrataba mucho. El segundo dijo, ahorita vengo, voy por cigarros y no ha vuelto. Y el tercero, no, el tercero no, era muy coqueto. ¿De veras vale la pena platicarnos así la historia? ¿No habrá una manera diferente que resignifique lo que he vivido hablándole en positivo, Renata? Y aparte, contando la persona en la que nos convertimos. Porque estoy segura que cada una de esas experiencias nos ha llevado a la mejor a ser más autosuficientes, a tener más claridad de que si queremos, a buscar nuevas maneras de hacer las cosas y lamentablemente nos enfocamos en lo malo. A mí, sobre todo el tema de la apreciación, creo que es, aunque uno de los hábitos más lindos, en algunos momentos de mi vida muy oscura me ha costado trabajo conectar con ella. A ver, después de esta pausa, nada más dime qué es la apreciación para ti. Me encanta. La apreciación tiene que ver con el ver y agradecer. Dímelo ahorita, porque para mí es básico que lo digas. La apreciación tiene que ver con la gratitud que tenemos de haber visto algo que a veces se nos pasa por estar enfocado en otras cosas. Me lo dices después. Me encanta. Ella es Renata Roa, no te vayas, esto es por el placer de vivir internacional. Su nuevo libro, Tu marca personal, en Amazon, en todas las librerías, en los Estados Unidos ya está. Sí. También lo Audible, sí. En Audible. Y la voz sensual que oyes es la de ella. Lo grabó en audiolibro. Una pausa. Si todo mundo apreciáramos más lo que estamos viviendo, si todo mundo utilizáramos la apreciación como estilo de vida, apreciar y agradecer, me dijo una vez Gaby Vargas, tú la conoces. Mi coautora de Tu Camino para Sanar. Claro, del segundo libro tuyo. Sí, hermosa mujer. mujer. Ella me dijo esa frase, me dijo, apreciar, César, ya ves cómo habla, sí. Apreciar y agradecer. Gaby Vargas, te quiero, te adoro y te queremos. La amamos, sí. Porque es una mujer, pues no sé cómo te explico, tan auténtica, tan congruente, sí. Tan ella, tan... Sí. Esas dos palabras, ¿qué quieres decir tú, Renata? Para mí tiene que ver con un ejercicio que pareciera brujería y quiero que todos toda la gente lo haga en el momento en que nos estén escuchando. Ahorita, más manejando o están viéndome en el canal de YouTube o en Euforia o nos están viendo en el... Necesito que pongan sus 2 palmas juntas, de forma que puedan ver cuál de las 2 palmas es más grande. ¿Ya lo detectó, doctor? Ya. Ok. Van a tomar la palma que es más pequeña. La van a ver. Su palma más pequeña la van a ver y le van a decir gracias, gracias mano, gracias palma, porque me ayudas a tomar cosas, a que cada vez que acaricio algo pueda sentirlo, a demostrar mi cariño, todo lo que te dé ganas de agradecerle, de apreciar lo que hace. ¿Ya? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? Repítelo. Ok, ahora quiero que las vuelvas a poner juntas y quiero que veas lo que pasó con tus manos. Oye, las veo igual. Ay, no es cierto. Las veo igual, o sea, no cambió nada, entonces no hizo el ejercicio bien, porque yo en el momento en que aprecio... Y creció más la mano que no era. Crece justamente la mano pequeña. Entonces, ¿qué es apreciación? Creció, mira. Ajá, sí. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es apreciación? Es engrandecer lo que agradecemos, lo que vemos. Es buscar la manera de que estas cosas que a veces pasan en segundo plano y que pasan en automático, tomen una fuerza y sobre todo crezcan para que nosotros tengamos la posibilidad de verlo y sobre todo agradecerlo. Por eso siempre digo que la apreciación es un paso previo a la gratitud. Pero si yo aprecio y después agradezco, hago que mi energía se enfoque a eso. Entonces, cuando no nos atrevemos a hablar bien de nosotros, probablemente es porque nos esté faltando apreciación. Cuando estamos dejando que la narrativa inconsciente se apodere de nosotros. Y yo me encantaría hacerle esa pregunta. Doctor, yo creo que usted ya lo tiene un poquito más trabajado, pero a mí me ha pasado.
A veces yo creo que la gente no me compraría si yo me vendiera como yo me hablo. Yo creo que tú sí. Bueno, yo no, pero a lo mejor tú sí, porque a como te veo trabajada ya en tu mente consciente, yo creo que ya. Bueno, pero no sé ahorita si ya, antes. No, claramente no. Y por eso siempre diré que no nada más hablo desde un lugar de empatía, sino ya trabajo también hecho porque, híjole, estas conversaciones personales son Internas, tremendas. Este sí. síndrome del impostor, esto que es muchísimo más recurrente en mujeres, otra vez por todas estas creencias que hay a nivel cultural, que nos hacen pensar, se me hace que me está piropeando porque algo quiere, se me hace que me salió bien porque pues tuve suerte. Pero nunca nos los atribuimos a nosotras. Ha sido uno de los grandes desafíos que no nada más me pasa a mí, sino a un montón de personas y en particular de mujeres que me rodean. Entonces la invitación, si nos estás escuchando, es entender que estos 4 pilares nos construyen: la biología, la cultura, la historia personal y el lenguaje. El único de esos 4 ingredientes, el lenguaje, es el que tenemos para hackear justamente estos 3 anteriores. Una de las formas que podemos hackear es apreciando, para que a través de la apreciación podamos agradecer. El agradecimiento parte de saber qué es lo que hemos logrado, cuál ha sido nuestro progreso, qué es lo que estamos haciendo bien, en qué sí somos buenos, cuál es nuestro superpoder, cómo podemos compartir ese talento con los demás y a partir de ese talento empezar a servir para realmente empezar a tocar las vidas de los demás. Y de esa manera empezar entonces a transformar nuestra narrativa, pero sobre todo buscar la manera de que la gente nos compre, no nada más a través de lo que decimos, sino a través de lo que proyectamos y lo que hemos logrado generar con nosotros mismos. Primero es apreciar y luego agradecer. 100%. Pero no podemos agradecer algo que no alcanzamos a ver. ¿Acostumbras a hacer tu dinámica del agradecimiento en las mañanas? Y en las noches. ¿Cómo es por último ya, cómo es la rutina de una experta en desarrollo humano, de una mujer que ha trabajado tanto la mente consciente? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu rutina al despertar? Yo más bien diría que mi rutina al despertar empieza en la noche. Ejemplo, yo no me duermo con el celular. Literalmente el celular se queda afuera y eso hace que entonces yo no veo, no es lo primero que hago cuando me despierto, estar justamente junto a la pantalla. Tu despertador no es el celular. No, y de hecho tengo una lámpara y eso es maravilloso, que va empezando justamente a cambiar y a transformar sus tonos naranjas, amarillo, como si simulara un amanecer. Y de hecho empieza media hora antes de que tengo que despertarme para que no sea el y que te despiertas todo alterado y que entonces tu sueño REM se altera y es horrible amanecer en un estado de alteración y el sistema nervioso se ve súper desfasado. En mi caso justamente empieza con este proceso sumamente orgánico de la luz y eso hace que entonces amanezca pero con pajaritos o con olas de mar en vez de con un despertador con una chicharra horrible. Entonces, ¿dónde venden esa en Amazon? lámpara? Es maravilloso. Ahorita, ¿cómo se llama Es de Philips, la marca. Es maravillosa porque tal cual simula el sol y es increíble. Pero entonces, ojo con cómo te despiertas. ¿Cuáles son los primeros estímulos que tienes? En mi caso, yo compartí en el podcast que para mí es importantísimo irme joven lo más tarde posible. El tema de romper el ayuno no es con café, es con caldo de hueso. Después de 1 hora, tomo mi primer café, que para mí es uno de mis grandes motivadores. Pero en esa hora ya tomé agua, ya leí, si busco meditar y busco despertarme antes para no correr. Para mí la prisa es una de las cosas que más me pueden alterar. Entonces sí busco buscar entonces estos espacios para tener calma, paz y conexión. Ella es Renata Roa, búscala en sus redes sociales como Renata Roa Moreno o Renata-Roa. Y en mi libro, Tu Marca Personal, donde Tu también Marca Personal, se lo recomiendo ampliamente este libro, su tercer libro y que ya pronto va a ser bestseller. Ay, ojalá pues todos sí son sea. bestseller, hombre, Ojalá, todavía no llegamos a eso, ya casi, no importa, ya casi. Decretado. Decretado está. Decretado. Una pausa, volvemos.